Muy buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy, en nuestra clase inaugural del Diplomado de Derecho Tributario, tenemos el grato placer de contar con el doctor Alexander Lino Galindo, quien es economista graduado en la Universidad San Martín de Porres, agente de aduana por SUNAT, cuenta con maestría, con mención en aduanas por la Universidad Nacional Federico Villarreal y también un doctorado en Derecho por la misma casa de estudios. El doctor Alexander Lino Galindo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector del comercio exterior y aduanas y también ejerce labor de docencia en diversas universidades e instituciones educativas. El día de hoy el doctor va a comentarnos acerca del tema aspectos tributarios vinculados al comercio exterior. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy en esta clase inaugural. Le cedo el uso de la palabra, o en todo caso también lo ayudo a ver si se puede visualizar las diapositivas A que ver, comparto. la voy a compartir, ¿ya? ¿Me confirmas cuando la puedan mirar? Sí, sí se ve, doctor. Si desea, hay Perfecto. una opción que es presentar para que la Sí, diapositiva claro se que sí. pueda ver más completa. Listo, Ya. ahí estamos. Bien, como bien decía Yasmín, algo hemos caminado en el comercio exterior, un largo camino ahí en esta actividad que empecé hace muchos años. Algo se va aprendiendo y la verdad que me agrada mucho estar con ustedes y compartir un poco de este tema tan dinámico, tan movible como es el tema de la logística internacional, de lo que es comercio internacional, de lo que es comercio exterior, de lo que son negocios internacionales. Tiene varias acepciones aquí, pero que al final y todo se traduce en las operaciones de compra-venta internacional entre un comprador, un vendedor, un residente, un no residente, ¿no? Así que yo voy a compartir aquí unas láminas, básicamente en el tema tributario, cómo el tema tributario está ligado a lo que son las operaciones de comercio exterior, ¿verdad? Pero igual quedo abierto a cualquier consulta, pregunta, si me pueden interrumpir cuando lo consideren pertinente y aclarar cualquier concepto, ¿verdad? Una de las particularidades de este tema es que usa muchos conceptos técnicos, ¿no? A veces es poco entendible para los que estamos fuera de la industria. Así que si a un concepto se me va, si a un término técnico se me va, pues ok, no hay problema, me lo hacen saber y lo vamos aclarando, ¿no? Y eso creo que sucede en todo tipo de actividad, en todo tipo de sector, en todo tipo de profesión. Entonces, ahí siempre uno usa terminología que, que es muy técnica y obviamente el tema de comercio exterior, el tema de aduanas, ¿verdad? No escapa a ellos, ¿verdad? Así que, como repito, cualquier otra consulta que quieran o de repente precisión, pues me interrumpen y con mucho gusto vamos haciendo, no de esto un monólogo, sino un conversatorio que creo que es la finalidad, más allá de la presentación de aspectos teóricos, de aspectos conceptuales, ¿no? O sea, casuística como que creo que no nos da el tiempo, pero eh, vamos a tratar en la parte conceptual y ir haciendo un poco de la vida diaria que uno, valga la redundancia, vive, ¿no? Como bien lo decía Yasmín, yo trabajo toda mi vida he trabajado en operador de comercio exterior, toda mi vida profesional, ¿verdad? Así que vivo en este mundo tan dinámico de lo que es los negocios internacionales. Casuística se generan todos los días. Todos los días hay casos de controversia, casos en los cuales uno tiene que pelear en el buen sentido de la palabra con la autoridad aduanera, ¿no? Respecto de los despachos que uno va haciendo con ellos, ¿no? Respecto a los trámites para el ingreso o salida de mercancías que va haciendo con la autoridad aduanera. Todos somos personas y como tal tenemos diferentes criterios. Algunas veces los criterios coinciden, otras veces los criterios discrepan, y es ahí pues donde se logra o se tiene que lograr con la aduana un consenso para ver cuál es el criterio correcto de acuerdo a la normatividad aduanera, ¿no? Que como es natural en esta actividad lo hay, y que regula nuestras operaciones, ¿verdad? Quizás lo que ven ahí es un poco un esquema muy global de lo que significa hoy SUNAT, ¿no? Como todos sabemos, SUNAT hoy día no solamente involucra lo que son la tributación interna, sino también el tema aduanero. Por eso que hacia unos 10 años atrás se fusionó
esta institución, ¿no? Entre SUNAT, Tributos Internos, repito, y lo que antes era la Superintendencia Nacional de Aduanas. Hoy en día se denomina Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. O sea, eso evidentemente no es nuevo en los diferentes países de América Latina. Hay unos países de América Latina que lo tienen fusionado, otros que los tienen separados. Caso Chile, por ejemplo, que están separadas. Caso Perú, caso de Colombia, que están fusionados, ¿no? Pero eso evidentemente responde a la política de cada gobierno en nuestro país. Esta fusión por absorción se dio durante el gobierno del señor Kuczynski, quien es el que en su gobierno hizo la fusión esta, y hoy día tenemos una administración tributaria que tiene como responsabilidad no solamente la parte tributaria interna, sino también la parte tributaria de comercio exterior, aduanera. Y es en tal razón, en tal virtud, que es la que hoy día tiene la potestad y la facultad, ¿verdad?, de controlar todo lo que es el ingreso y salida de mercancías, ¿no? Como ustedes saben, el ingreso y salida de mercancías se traduce básicamente cuando se genera una operación de compra-venta internacional, un contrato de compra-venta internacional, ¿verdad? Muchas veces en el marco teórico uno dice, hay un contrato de compra-venta internacional, y uno se imagina pues un contrato de 6, 7, 8, 9 hojas, ¿no? No necesariamente es así. En la práctica, la simple emisión de una factura comercial ya es un contrato, ¿no? Y básicamente es el documento madre, el documento principal que nosotros utilizamos para ver materializado una operación de compra-venta internacional, factura comercial o el invoice comercial, ¿no? O commercial invoice, ¿no? Entonces, este documento es el que realmente nos sirve a nosotros, a los operadores de comercio exterior, ¿no? Como bien lo decía Liz, yo soy agente de aduana, trabajo como operador logístico, y somos los que estamos encargados en nombre del importador, en nombre del comprador, ¿verdad? O en nombre del demandante, como quieran llamarlo, de hacer los trámites ante la administración tributaria para el ingreso o la salida de la mercancía, ¿no? Porque recuerden que hay mercancías que ingresan y salen del país, y como es natural, toda mercancía que ingresa, sale del país, tiene que estar bajo la tutela, el control, la supervisión de la administración tributaria, ¿no? Por eso que todo esto que yo les comentaba es lo que se denomina bajo un concepto de control aduanero. Control aduanero que está regulado en la legislación aduanera, ¿no? Ahora les voy a dar un pequeño bosquejo de este marco frondoso de legislación que hay en el marco, en el tema de aduanas, ¿no? Como parte de ese control, como bien lo dice, lo muestro ahí, pues la administración tributaria es una, en este caso, habida cuenta de la realización de una operación de compra-venta, pues hacen el pleno ejercicio de la potestad aduanera, entendiendo esa potestad como el derecho que tiene, valga la redundancia, de la administración de controlar, supervisar, y en los casos que sea necesario, ¿verdad?, se paguen los tributos correspondientes, ¿no? Y en los casos que sean, y pongo énfasis ahí, ¿por qué? Porque no necesariamente en todo lo que es ingreso y salir mercancía se tiene que tributar, se tiene que pagar impuestos al Estado, ¿no? No. Y ahora le voy a explicar en qué caso, evidentemente, se genera una obligación tributaria, una obligación en la cual el comprador o el importador se ve obligado a pagar impuestos al Estado. Entonces, y dentro de ello, evidentemente, este control que ejerce hoy día en la SUNAT, pues tiene evidentemente la facultad de hacer hacer acciones de control antes que se numere la declaración de aduanas, durante la declaración de aduanas y después numerar la declaración de aduanas. Cuando yo digo declaración de aduanas, es lo que no comúnmente conocen como la póliza, algunos lo conocen como póliza de importación, ya no es el concepto correcto. Otros le llaman DAM, Declaración Aduanera de Mercancía, que sí es hoy día el concepto reconocido en la legislación. Otros le llaman el documento de despacho, ¿verdad? Pero básicamente es un documento un formato ahora digital, ya no físico, ¿no? Que lo prepara el agente aduanal en representación del importador y lo transmite a la administración tributaria, ¿no? Y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Hoy la aduana, y de la mano como se han ido dando los cambios y como se siguen dando los cambios en el ámbito del comercio internacional, ha ido de manera muy agresiva en dejar de lado el uso de documentos físicos, ¿no? Y llegar a un concepto que hoy
yo lo veo materializado en un gran avance, yo diría hasta un 90%, en el que ya la aduana no exige documentos físicos, ni firmas físicas, ¿no? Las famosas firmas en vivo. Ha hecho prevalecer, y eso es un gran avance de la administración de la aduana peruana, en el uso de documentos virtuales o digitales, ¿no? Digitales o digitalizados, ¿no? ¿Correcto? Y eso evidentemente se traduce en la transmisión de información que hace el agente aduanal en nombre del dueño de la carga hacia la administración tributaria. Y como son documentos digitales o digitalizados, pues cuando sea necesario, estos son firmados de igual manera bajo lo que son hoy día las denominadas firmas digitales, ¿no? Firmas digitales que tienen validez legal, ¿verdad? Están reconocidas por norma, y con lo cual se elimina todo proceso de presencia física entre el administrado y el administrador, ¿no? Para efecto de hacer un despacho aduanero. Y entramos pues a lo que son los despachos virtuales, ¿no? Ese es el mundo actual, podría hablar aquí mucho. Ese es el momento actual en el cual hoy día las operaciones de comercio exterior con la aduana pues se realizan de esa manera, todo a través de plataformas virtuales, ¿no? ¿Ok? Yo, como les comentaba hace un momento, el ingreso y salida de mercancías, ¿verdad? En algunos casos sí está sujeta a pago de tributos, ¿no? En el caso de salida de mercancías, ¿verdad? Hay mercancía que sale de forma definitiva, otra que sale de forma temporal, ¿no? Queda claro que cuando una mercancía sale del país de forma definitiva es lo que conocemos como exportación definitiva. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿la exportación definitiva está sujeta al pago de tributos? Hoy día no. Hoy no paga impuestos. ¿En algún momento en el Perú se pagó impuestos para exportar? Sí, sí se pagó, lamentablemente porque evidentemente resulta un poco contradictorio que cuando una persona natural o jurídica exporta una mercancía, pues lo hace con la idea de, evidentemente, no solamente hacer negocios, sino generar divisas para el país, y contraproducentemente se le obliga a pagar impuestos, ¿no? En el país sí hubo una época, y eso fue durante el primer gobierno del doctor Alan García, ¿verdad? Se emitió una norma en la cual las exportaciones pagaban un porcentaje de tributos. Actualmente hay países en los cuales se obliga a pagar impuestos por las exportaciones, sí, Argentina. Argentina hoy día es un país que cuando exporta, sus fabricantes, ¿verdad?, están obligados a tributar al Estado. El argumento normalmente que se dan es básicamente por la exigua capacidad de recaudación de impuestos, por la falta de ingresos, ¿no?, o de presupuesto de parte del Estado, ¿no? Y buscan, es una forma de hacer que el exportador contribuya a este déficit fiscal. En el caso de Perú, como repito, hoy en día, felizmente, esto no se paga impuestos, ¿no? Al contrario, se fomenta mucho la exportación a través de mecanismos de devolución de tributos, como el caso del drawback o la reposición de mercancías en franquicia, ¿no? Estos regímenes que acabo de conversar, drawback o restitución de mercancías en franquicia, ¿verdad? Es una forma de decirle al exportador, si tú exportador, para fabricar un producto que has exportado, has utilizado algún insumo local, algún insumo nacional, por el cual has pagado IGB en el mercado interno, yo te lo devuelvo, yo Estado te lo devuelvo, de forma tal para que esos tributos, ese IGB que se ha pagado en el país por la compra de un insumo, que luego ese insumo es parte de un producto de exportación, ¿verdad?, no se cargue al costo de la exportación. Y eso es lo que se conoce como drawback, ¿no? Este es un régimen de beneficio al exportador que ya tienen vigencia en nuestro país, y si no me equivoco, cerca de 25 años, más o menos. ¿Ok? Ha pasado por varios gobiernos, y lo único que ha pasado en los diferentes gobiernos que han habido en nuestro país, han subido o bajado las tasas, ¿no? Las tasas de devolución o los porcentajes de devolución, pero se mantiene. Entonces, esto es un incentivo que se genera al exportador, como repito, ¿no? Y más bien motiva, es una forma de motivar para que se generen más exportaciones. La otra salida de mercancías del país es cuando este carácter temporal, es decir, mercancía que sale temporalmente por un plazo definido fuera del país con cargo a que retorne, ¿no? Y aquí este retorno pues se da en dos situaciones, ¿no? Que retorne en el mismo estado que se fue,
y que retorne modificada, con valor agregado. Es decir, de repente, vayamos al primer caso. ¿En qué casos podría una mercancía salir del país y retornar al mismo estado? Cuando sale a eventos feriales, cuando sale a exhibiciones, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos gremios, que uno es ADEX y el otro es COMEX, que promueven lo que es la participación de exportadores o fabricantes peruanos para que participen en eventos feriales fuera del país. Y obviamente salen, muestran sus productos y obviamente luego termina el evento ferial, la exposición, esa mercancía retorna. Y retorna tal y como salió del país. Eso se llama exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Paga tributos en ese caso? No, no paga tributos. La otra salida temporal es cuando evidentemente sale para por ejemplo, salen bienes o maquinarias para efectos de reparación, para efectos de mantenimiento, ¿no? De repente una mercancía fue importada al país, ingresó al país y pues cuando se la estuvo usando el propietario de la mercancía comenzó a tener fallas. Como es natural, cuando uno compra una mercancía, y en el comercio exterior no es la excepción, ¿verdad? Y tiene fallas, pues obviamente están al amparo de una garantía comercial, ¿verdad? En el comercio exterior se da también esto. Hay mercancías que ingresan al país, tienen una falla, y obviamente eso regresa al exterior, al vendedor, para que la repare o la cambie, ¿correcto? Cuando esa mercancía es reparada o cambiada por una de mayor valor de repente, cuando retorna, ¿debe pagar tributos? Sí, debe pagar tributos. Y es por eso que lo resalto en texto amarillo ahí, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando una mercancía sale fuera del país, para el efecto de que evidentemente sufra un tipo de reparación en el exterior, lo que la aduana establece es que sí debe tributar. ¿Y por qué debe tributar? Tributa por el valor agregado incorporado en ese producto que salió. Es decir, si sale una maquinaria para efecto de ser reparada y obviamente esto está sujeto a que le cambien partes y piezas, ¿verdad? Y además que el técnico que hace esa reparación, pues obviamente va a cobrar lo que se llama mano de obra. Todo eso se denomina lo que es como valor agregado. Y la aduana dice lo siguiente: tribute usted, señor, pague esos impuestos solamente por el valor agregado a esa mercancía que salió. ¿De acuerdo? Esto se denomina bajo un nombre, el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Entonces, en la salida de mercancías, si hacemos un pequeño resumen, solamente se está obligado a pagar impuestos en el caso de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, es decir, cuando la mercancía salga fuera del país para reparación, mantenimiento, pero no es que pague impuestos sobre la maquinaria en sí, sobre el bien en sí, sino solamente sobre aquello incorporado, partes y piezas, mano de obra, ¿no? Que haya servido para efecto de que el producto pueda funcionar de manera correcta. Y cuando regresa, repito, al país, debe pasar por aduanas, y lo que hacemos los agentes aduanales, ¿verdad? Como es el caso del suscrito, pues se tiene que aclarar ante la aduana este valor agregado y sobre esa base pagar los impuestos, ¿ok? Obviamente que, como repito, lo que hace el agente aduanal, paga los impuestos en representación del dueño de la mercancía. Esto es lo que se refiere a la salida de mercancías del país al exterior. Vayamos al otro lado. Vayamos a lo que es el ingreso de mercancías al país, ¿verdad? Y aquí pues también se da la misma figura, ¿no? O sea, hay mercancías que ingresan al país de forma definitiva, ¿correcto? Es lo que se denomina el régimen de importación definitiva. Importación para el consumo, le llaman algunos. O sea, ¿ha habido cambio de nombre? Sí, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Importación para el consumo, importación para definitiva, no es otra cosa que el ingreso de mercancías que ingresan de manera definitiva al país para ser consumidas dentro del país. ¿En este régimen se debe tributar? Sí, se tiene que tributar. Se tiene que pagar impuestos. ¿De acuerdo? Y obviamente, ahora lo vamos a comentar un poco, ¿no? Hay procedimientos, plazos, como la forma de cálculo de los pagos y la oportunidad en la cual se debe pagar estos impuestos. También tenemos el ingreso temporal de mercancías, ¿no? Ingresa mercancías ingresan mercancías al país de forma temporal, y como es natural, también sucede como en el caso de la salida. Mercancía que ingresa al país y se va en el mismo estado. O mercancía que ingresa al país para efecto, pero
que vienen al país para efecto de ser reparadas o darle mantenimiento. ¿Ok? En estos casos, volvamos a la primera, el ingreso de mercancías temporales que retornan en el mismo estado, ¿deben tributar? No, no tributan. No tienen obligación. No momento que esa mercancía sale del país, no tiene por qué tributar. En el caso del ingreso de mercancías que ingresa de forma temporal y que ingresan al país para ser reparadas, darle mantenimiento, ¿deben tributar? Tampoco deben tributar. ¿Ok? Ahora, pero sin embargo acá hay un tema, ¿no? En estos dos casos, en este ingreso temporal, hay algunos casos en los que esta mercancía ya no retorna al exterior. Por diversas razones, o porque de repente el importador aquí, el que trajo la mercancía de forma temporal, decide quedárselo con la mercancía en el país, es decir, decide usarla y dejarla permanentemente. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Con lo cual, se genera lo que se llama el ingreso temporal de mercancía, se convierte en ingreso definitivo. Y al convertirse en definitivo, ¿verdad? Como es natural, ¿qué tiene que suceder? Pagar los tributos que corresponden. Pagar los tributos que correspondan de acuerdo, evidentemente, al tipo de mercancías y a la clasificación arancelaria que sea de la mercancía, cosa que lo vamos a explicar ahora un poco. Ok, en conclusión, y en esta parte del ingreso de mercancías, el régimen de importación definitiva es el que básicamente está sujeto al pago de tributos, ¿verdad? Y por excepción, en el caso de los ingresos temporales, cuando el importador decida quedarse con la mercancía, no decline de su retorno fuera del país, en esos casos sí tendrá que pagar los tributos que corresponda, porque evidentemente pasa de un régimen temporal hacia un régimen definitivo. ¿Ok? Si no hay alguna pregunta, sigamos. Este es el marco normativo, ¿verdad? De lo que es el tema aduanero, ¿verdad? Yo siempre digo, nuestro país está muy lleno de legislación, y en el caso de aduanas, en el caso del comercio exterior, en el caso de operativo, no es la excepción, ¿verdad? A líneas primeras, como la ven aquí, estas son las normas principales que nosotros tenemos: la Ley General de Aduanas, el reglamento de esa Ley General de Aduanas y la tabla de sanciones, ¿no? Es la que todos le tememos en este caso, lo que estamos en esta actividad. Si usted mira la Ley General de Aduanas, vean, han tenido la primera ley que todavía está vigente de 2008, que es el Decreto Legislativo 1053. Esta ley de aduanas ha tenido varios cambios, dos en el 2012, una en el año 2015 y una última en el 2018, que es el Decreto Legislativo 1433. Este Decreto Legislativo 1433 tuvo cambios muy importantes, y ya no cambios de forma, sino de fondo estructurales, ¿no? Y que han abrieron la posibilidad de que hoy estemos hablando de aduanas virtuales, procesos digitales, la no necesidad de documentos físicos, sino documentos digitales o digitalizados, el uso de plataformas digitales. Entonces, este decreto de ley 1433, pues sí creo que fue sustancial, y ha tenido una importancia muy relevante respecto a los cambios que hoy día ya están aplicados, ¿no? Como es natural, en paralelo a la ley hay un reglamento, ¿verdad? Y ustedes vean el primero, que es el Decreto Supremo 010 del año 2009. ¿Está vigente? Sí, todavía está vigente. ¿Y por qué está vigente? Porque los sucesivos cambios que han habido han sido esos, cambios. No se ha derogado totalmente el reglamento primero. Entonces, si se dan cuenta, han habido dos cambios en el año 2013, uno en el 2014, luego otro tenemos el 2016, en el 17, y luego el último, que el Decreto Supremo 367 del año 2019, que es el que va de la mano con el Decreto Legislativo 1433. Estas son las dos normas que hoy día están regulando, ¿verdad? Nuestra operatividad aduanera. Pero no es que, repito, no es que estas dos normas, la 1433 y la 363, son las que estén vigentes. No, todo está vigente, o sea, todo, porque repito, la 1053 todavía tiene articulados que están vigentes y que algunos han sido modificados por la 1109, la 1122 y la 1235. Digo, o sea, quiere decir que cuando uno revisa la legislación hoy en día, pues tiene que mirar realmente sí o no está vigente, sí o no está derogado, y cuál es el que se debe de aplicar.
Esto nos lleva a este concepto de los famosos tubos, ¿no? Los textos únicos ordenados, que son los que se utilizan cuando hay diversos cambios en una normativa, ¿no? Y pues nos ayudan mucho a saber realmente cuáles son los cambios introducidos teniendo como vigencia todavía una ley muy antigua, como en este caso, vean ustedes, de 2008. Igual sucede en el reglamento. Y como es natural, a la par de la ley y el reglamento, pues está la famosa tabla de sanciones, ¿no? Esta tabla de sanciones que, como es natural, la ley y el reglamento establece obligaciones, responsabilidades para los operadores de comercio exterior. Y acá quizás tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué cosa entendemos por operadores de comercio exterior? Pues evidentemente a todos aquellos que directa o indirectamente participamos en una operación de compra-venta internacional, que directa o indirectamente participamos en un trámite de ingreso y salida de mercancías. Directamente, obviamente, el exportador y el importador. Indirectamente, pues lo que estamos detrás de estos dos actores principales, haciendo el trámite en nombre de ellos ante la aduana para el ingreso o salida de mercancías. ¿Quiénes están ahí? Ahí están los agentes de aduana, están los couriers, ¿no? O también se les llama empresa de mensajería internacional, llámese DHL, llámese FedEx o Sharp, por ejemplo, ¿no? Cuyo nombre creo que se le va a sonar. Están los almacenes aduaneros, están los puertos, los aeropuertos, ¿no? Los almacenes porque guardan las mercancías, los puertos y aeropuertos porque es por donde ingresa y sale mercancías. Las entidades que de una u otra forma emiten opinión para que una mercancía pueda o no pueda entrar al país. Ejemplo, por ejemplo, celulares, ¿no? Los celulares o lo que hoy día se llama equipos inteligentes, ¿verdad? ¿Pueden entrar al país? Sí, pero requieren una opinión del sector competente. Tienen que estar homologados. Si no, no pueden ingresar al país. Entonces, siempre hay sectores, por ejemplo, otro ejemplo, medicinas. ¿Las medicinas pueden ingresar al país? Sí, pueden ingresar al país, pero requieren permiso del Ministerio de Salud, en este caso, DIGEMIT. Entonces, estos sectores o entidades del sector público también se convierten en operadores intervinientes. Y como tal, tienen obligaciones y responsabilidades que están establecidas tanto en la ley como en el reglamento. Y si esas obligaciones y responsabilidades no se cumplen, ¿qué es lo que sucede? Pues le aplican sanciones. Y ahí es donde entra la famosa tabla de sanciones, ¿no? La tabla de sanciones, bajo este esquema, de estos dos ejemplos muy simples que les he dado, pues lo que establecen básicamente son, valga la redundancia, tipifica las infracciones y además establece qué sanción se aplica cuando un operador comete una infracción, ¿no? Como es natural, en el sistema tributario nuestro, todas las sanciones están en función de la UIT, porcentaje de la UIT, porcentaje que varía dependiendo de la infracción que se cometa, ¿no? Algunas muy altas, algunas muy graves, algunas infracciones leves. Hoy día la infracción más leve, con la multa, digamos la multa más bajita, más chiquita, ante una infracción leve, está en 460 soles. A título personal, me parece un poco excesivo, pero al final ese es un tema que siempre genera controversia, ¿verdad? Porque aquí entiendo que hay que tener mucho celo en lo que es la actividad del comercio, de no cometer error y como tal no incurrir en sanciones, ¿no? ¿Correcto? Como ven ustedes, esta tabla de sanciones también tenemos el decreto número 031 del año 2009, y aquí sí, si usted me dice, ¿esa está vigente? No, señor. La tabla de sanciones que hoy día está vigente es el decreto 169 de 2020, que ha sido recientemente modificado por el decreto número 418 de 2019, ¿no? ¿Qué es lo que pasó entre el 169, el que está aquí, y el 418? Pues creo que sinceraron algunas infracciones. Cuando sale la tabla de sanciones del decreto supremo 169, había sanciones muy, a título de todos los que estamos en esta actividad, muy punitivas, demasiado punitivas. O sea, no había una relación equilibrada entre la infracción y el monto y la cuantía de la multa. Entonces, había multas que eran muy excesivas, muy punitivas y que eran desproporcionales al tipo de infracción que se cometía. Lo que hizo el 418 sinceró un poco, no todo, es una opinión personal, ¿verdad? Sinceró algunas multas y las volvió y rebajaron las multas y para buscar un poco, como digo, la equiparidad entre el tipo de la infracción, ¿no? Ante una infracción leve,
una multa de ese tipo, muy mínima. Aunque, como repito, y lo dije hace un momento, la multa hoy día más leve es la de 460 soles. Para que tengan ustedes una idea, hacia 2 años atrás, antes de que empezara la pandemia, la multa más pequeña ante un error mínimo que cometió un agente aduanal, ¿verdad? Estaba en 46 soles, 42 soles, 85 soles, ¿no? ¿Por qué los montos cambiaban? Evidentemente porque por el tipo de infracción leve o por repente los intereses moratorios. Y aquí nuestra actividad tampoco, esta actividad de aduana no es la excepción. Cuando no se pagan los tributos y las multas dentro del plazo, pues van corriendo los intereses moratorios, que bien claro lo tiene establecido la SUNAT como administración tributaria en su conjunto. Más allá de eso, como repito, esta es la tabla de sanciones que hoy día nos regula nuestra actividad cuando evidentemente cometemos un error, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el único que no se equivoca es el que no camina, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Entonces, mientras más despachos hace un agente aduanal, un courier, ¿verdad? Más posibilidad de error se puede cometer, ¿no? Y es por eso que los operadores hoy día tienen mucho extremo cuidado en cuanto a las actividades, en cuanto a los despachos que hacen, como es natural, para evitar cometer sanciones. Pero no solamente estas son las normas, ojo. Adicionalmente, la aduana emite procedimientos generales, procedimientos específicos, instructivos de trabajo y circulares. Vayamos por lo más chiquito, ¿no? Las circulares, ¿para qué sirven? Justamente cuando los operadores, los diversos operadores que estamos en este gremio, perdón, en esta actividad, no gremio, en esta actividad tenemos dudas sobre cómo interpretar una norma, ¿verdad? En el ámbito legal, como ustedes saben, no siempre los articulados son muy claros, ¿no? Y no es muy clara y de repente puede conllevar a que haya más de una interpretación respecto de su aplicación. Y eso es normal en el tema aduanero. Cuando eso sucede, evidentemente lo que tenemos derecho los operadores es ir en consultas a la aduana y decirle, oye, no tengo claro cómo interpretar este articulado, pues yo lo entiendo de una manera, dime si estoy en lo correcto, ¿verdad? Y la aduana emite estas circulares, ¿verdad? A veces se denomina informes técnicos, ¿verdad? En la cual la aduana establece cuál es el criterio correcto de la interpretación de cada uno de los articulados de esta normativa, ¿verdad? Estos procedimientos generales o específicos los emite aduana por cada régimen aduanero. Es decir, por los regímenes que yo les comentaba hace un momento, regímenes definitivos, los temporales de salida, los de entrada, definitivos, temporales, por cada uno de estos regímenes, la aduana emite estos tipos de procedimientos. Con lo cual, cuando un importador quiere hacer una importación definitiva, ¿verdad? Tiene dos caminos y la ley lo establece así. Lo puede hacer directamente o lo puede hacer utilizando un agente aduanal. Cuando un importador se ve frente a esta profusa reglamentación, dice, no, mejor que lo haga un agente de aduana. Porque para poder importar tengo que leerme todos los procedimientos generales o específicos, leer la ley y el reglamento, y no, mejor que lo hagan los operadores que ya tienen expertise en esta actividad y como tal, se da una proporción mínima a cometer errores y como tal no pagar multas. ¿De acuerdo? Siendo así, este es nuestro marco normativo, un pequeño resumen de ello, ¿no? Además, hay normas que están conexas alrededor de esta ley. Por ejemplo, en el entorno de esta legislación está la aplicación del Código Tributario, está la ley de defraudación y de renta de aduana, está la ley de contrabando. Bueno, la de defraudación y contrabando es una sola ley, ¿no? Hay normas de carácter supletorio que se aplican como la normativa de la SBS, Superintendencia de Banca y Seguro. Recuerden que hoy día, cuando yo le decía hace un momento que un contrato de compra-venta en la parte operativa es básicamente la factura comercial, y en la factura comercial hay que indicar la forma de pago de esa importación, cómo va a ingresar el mercancía y cómo se va a pagar el importador. No estoy hablando de los impuestos, estoy hablando del valor de la carga. ¿Cómo el importador lo va a pagar? Lo va a pagar contado, lo va a pagar diferido, o sea, a través del sistema financiero, ¿verdad? Son con bancos locales, qué bancos intervienen. Entonces, esa es una normativa que evidentemente no la emite SUNAT, sino la emite la SBS, como tal, si se dan cuenta, también está ligada, tiene conexión con esta normativa de comercio exterior, normativa aduanera. ¿Ok?
¿Quiénes son los que intervienen en el aspecto tributario, ¿verdad? Creo que esto está recogido en el Código Tributario, ¿no? Siempre hay un sujeto activo que es el que cobra, la SUNAT, ya lo dije, que SUNAT hoy día no solamente cobra tributos internos, sino también los tributos aduaneros, ¿no? Y los que tenemos que pagar los impuestos, ¿no? Que básicamente, y digo tenemos, porque como repito, los agentes aduanales y los couriers son los que hacemos el despacho en nombre de los dueños o de los consignatarios. No somos los que los representamos ante la autoridad negra y como tal, ¿verdad? Pagamos en nombre de ellos los tributos que la aduana establece, ¿no? Está clarísimo, por eso que aparecen aquí como responsables sobre los agentes de aduanas, ¿verdad? Y los agentes aduanales le llaman algunos. Y los concesionarios postales, que son hoy día la normativa le llama empresa de servicio de entrega rápida. Pero más allá de este concepto de concesionarios postales y empresa de servicio de entrega rápida, hoy día comúnmente lo conocemos como courier, ¿no? Como courier. ¿No? Entonces los courier, llámese DHL, llámese Sharp, llámese UPS, ¿verdad? Ellos son los que hacen, también son responsables solidarios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre en qué casos un trámite lo hace un agente de aduana y en caso un trámite lo hace un courier? Dependiendo del valor de la carga, ¿no? Los despachos de menor cuantía, lo que nosotros llamamos despachos de paquetería, ¿no? Aquellos que son de poco valor monetario de la carga, los hacen evidentemente los couriers. Los despachos de mayor valor, ¿verdad? De valor significativo, hay un tope aquí, ya se hacen necesariamente a través de un agente de aduana. Pero, como yo le decía hace un momento, la ley también reconoce la facultad de que los propios dueños o consignatarios puedan hacer sus despachos. Eso quedó en la teoría. En la práctica, ¿se aplica? La verdad que no. No se aplica, porque la norma establece demasiados requisitos a un importador para que haga su propio despacho. Entonces lo que hace el importador básicamente es mejor contrata un agente aduanal, a un courier, para que haga los despachos en nombre mío, ¿verdad? En nombre del importador me refiero. ¿Hasta aquí alguna pregunta o un comentario? Con toda libertad, por favor. Sí, doctor, disculpe, hay Sí, una claro que sí. pregunta. Sí, claro En que sí. realidad hay dos preguntas. A ver. Le comento la primera. Dice, profesor, ¿cuándo el usuario del régimen de admisión temporal decide nacionalizar la mercancía? En este caso, ¿estaría afecto al pago de la percepción del IGB? Sí, vale, volvamos aquí. Estamos hablando de esta mercancía que ingresa temporalmente al país y en cual evidentemente el Estado, el importador decide no retornar la carga, sino quedársela. O sea, tomar posesión de la carga y siendo así, ya esto pasa de un ingreso en temporada a un ingreso definitivo. Es decir, pasa lo que se llamaría una importación definitiva. Ahora bien, cuando una mercancía ingresa al país de forma temporal, ¿verdad? No paga impuestos. En estos dos regímenes no se paga impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace aduanas? Aduanas dice lo siguiente: ok, importador, esa carga va a ingresar al país, tú te la vas a llevar, tú la vas a usar, ¿verdad? Te la vas a llevar a tu almacén, pero no me vas a dar para impuestos. Entonces, yo aduana tengo que tener la seguridad de que esa mercancía se vaya al país y no se quede. ¿Y qué es lo que hace la aduana en ese caso? Le pide al usuario una garantía. Una garantía, que normalmente es una fianza bancaria, ¿verdad? Que igual al monto de los tributos que tuviera que pagar esa mercancía. ¿Ok? Entonces, cuando esta mercancía ingresa al país de forma temporal, para que la aduana le dé el levante, que no es otra cosa que la libre disponibilidad de la carga y el usuario se la puede llevar a sus almacenes, usarla y exhibirla para los fines que quiera, primero tiene que constituir y dejarle una garantía, como repito, equivalente al valor de los tributos que correspondan a esa mercancía. ¿Ok? Entonces, bajo ese esquema, perdón, me olvidaba algo. Este ingreso temporal, la norma establece que en el caso cuando es del mismo estado, son 12 meses. Y cuando es para transformación, son 18 meses. Ese es el tiempo que el importador la puede tener consigo. Y como repito, la puede usar, ¿no? La puede llevar a sus almacenes, la puede llevar a sus instalaciones, la puede llevar a cualquier almacén del país. Entonces, como repito, la aduana para salvaguardar el interés fiscal, ¿no? Recuerden que una de las facultades de la aduana es cuidar que las mercancías que ingresen al país paguen los tributos cuando corresponda,
¿verdad? Lo que hace, le dice al usuario, déjame una garantía y yo te la devuelvo cuando tú retornes la carga al exterior. Si no la retornas dentro del plazo autorizado, ¿verdad? O a decisión del consignatario se indica, no la voy a retornar, la voy a nacionalizar, en ese momento, obviamente, lo que hace aduanas es ejecutar la garantía como pago de tributos. Ahora bien, si ese es un ingreso que se convierte de temporal a definitivo, queda clarísimo que ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los tributos que gravan un ingreso definitivo de carga al país? Obviamente los de importación definitiva. Y ahí está pues el ad valorem, está el IVA, el impuesto de valor agregado, que aquí se le llama impuesto, el IGB, que grava la importación, y también está la percepción, ¿no? Recuerden que hay dos IGB que graban una mercancía cuando ingresa al país. El IGB a la importación y el IGB que grava el producto cuando este es vendido en el mercado interno. Es lo que se llama percepción del IGB. Siendo así, obviamente sí, tendría que pagar también afectarse la percepción, si es que así correspondiera, porque también queda claro aquí que no todas las cargas de importación, por ejemplo, están afectas a percepción. No, hay la SUNAT tiene una lista que establece cuáles son a nivel de partidas arancelarias las que están exceptuadas del pago de la percepción. Ejemplo, los libros. Los libros. Los libros pagan un tipo de tributo, ninguno, ni siquiera percepción. ¿Ok? O sea, es una importación a costo cero, absolutamente. Y así como ella, evidentemente hay una lista repito, de partidas arancelarias en la cual se le dice, se le exceptúa, si es que alguien trajera esas mercancías bajo esas partidas arancelarias, del pago de la percepción del IVA, del IGB. ¿Había Sí, otra pregunta, creo? ¿Sí? sí, doctor. Los participantes nos han hecho llegar algunas preguntas más. Ok. Sí, la segunda pregunta también la efectuó Marco, es la siguiente. A ver. Nos comenta, profesor, ¿en qué casos existe la responsabilidad solidaria del agente de aduana? El agente aduanal, como repito, a ver, yo le muré varias, si dan cuenta, dentro de este lapso que estamos conversando, siempre he ido repitiendo muchas veces que el agente aduana actúa en representación del dueño de la carga o del consignatario ante la administración tributaria, ¿verdad? Y como tal, al representarlo, para efecto de esa representación, el agente aduana tiene que tener un mandato. Un mandato. Ese mandato, ¿verdad? No es otra cosa que el poder que le da el dueño o el consignatario al agente aduanal para que lo represente como tal. Y eso ante la administración tributaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hay un error en el proceso de despacho, ¿verdad? Imputable al agente aduanal, él tiene que asumir ese error. Sea la multa, ¿verdad? O de repente a un tributo que no se hubiera declarado de forma correcta. ¿Ok? La única opción en la cual el agente aduanal no es responsable solidario es en el tema del valor. Es decir, si la aduana duda del valor del precio que es de una mercancía que está declarada en una factura comercial y resulta de esa duda la aduana hace lo que nosotros llamamos un ajuste de valor, es decir, incrementa el valor, y al incrementar el valor, como es natural, se generan más impuestos por pagar. En esos casos, el agente aduanal ni el CURRI son responsables solidarios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el agente aduanal ni el CURRI intervienen en la operación de compra-venta internacional. ¿Ok? Entonces, es el único hecho en el cual no hay responsabilidad solidaria. En todo lo demás, ¿verdad? Salvo algunas excepciones adicionales, ¿verdad? Si, por ejemplo, el agente de aduana hace una errónea clasificación arancelaria de la mercancía, es decir, le pone un código incorrecto y como tal aplica una tasa menor a la que correspondía en el pago del tributo ad valorem, es verdad, el agente aduanal es responsable de ello. ¿Por qué? Porque cuando se da este mandato a un agente de aduana, parte de los servicios que le corresponde al agente de aduana es la correcta clasificación de la mercancía. Y esa correcta clasificación obviamente va a determinar una correcta aplicación de los tributos a pagar. Correcto, ¿Sí? doctor. Sí, tenemos algunas preguntas más. Almudena Esquivel consulta lo siguiente. ¿Qué es el agente de aduana y cuáles son los requisitos para poder serlo? El agente de aduana es un operador de comercio exterior, ¿no? Está reconocido en la Ley General de Aduanas como tal.
¿verdad? Este agente de aduana puede ser persona natural o persona jurídica, ¿verdad? Mayormente en el Perú, hoy día hay, en nuestro país, perdón, hay alrededor de 370 y tantos agentes de aduana. Ustedes dirán, ¿y por qué no hay número exacto? Porque este número es muy ambivalente, va cambiando. O sea, hay muchas compañías que se salen del negocio, otras que van ingresando, ¿verdad? Entonces, altas y bajas nosotros le llamamos, ¿no? Pero a nivel nacional, en nuestro país operan un promedio de 370 agencias de aduana, ¿verdad? Actualmente. Ahora, para operar, evidentemente, si la pregunta es, ¿qué requisitos? Bueno, hoy día la aduana en general le pide a la gente de aduana, evidentemente, tener personas debidamente capacitadas, por ejemplo, que sean agentes de aduana, como yo tengo el título de agente de aduana, que son los que representan a la empresa ante la aduana, ¿no? ¿De acuerdo? Si bien es cierto, la agencia de aduanas, ¿verdad? Es una persona jurídica, esta está representada por una persona que tiene el título de agente de aduana y como tal es el representante legal, hoy día le llaman representante aduanero ante la aduana. Es decir, cuando la aduana hace un tipo de reparo o alguna notificación, ese representante legal, la persona natural que trabaja para el agente aduanero, quien asume la responsabilidad de poder contestar y conversar con la aduana cualquier notificación, cualquier requerimiento de información que le diga, ¿verdad? Luego de eso, le exigen al agente de aduana una garantía. Hoy día la garantía es básicamente una póliza, una carta fianza, una fianza bancaria o una póliza de caución cuya monto mínimo son $100.000. Ustedes dirán, ¿y por qué los $100.000? Porque eso se queda con la aduana para que en caso que un agente aduanal cometa alguna infracción, ¿verdad? Como parte de sus actividades, si se quiere fugar, se puede hacer, lo puede hacer. Pero la aduana se va a cobrar la deuda que pudiera haber dejado pendiente la agente aduanal de esta garantía. La verdad, en todos los años que estoy en esta actividad, no he encontrado ningún hecho en el cual la aduana haya ejecutado garantías bajo la forma que les indicaba. ¿La norma lo dice? Sí, la norma lo dice. ¿En la práctica se ha dado? La verdad que no he visto. Hay muchas agencias que han cerrado, han cerrado sus operaciones, pero antes de cerrar, como es natural, para que la aduana le devuelva esa garantía, ¿verdad? Han cumplido con pagar las deudas que tuvieran o las multas que tuvieran, a resulta de los despachos que pudieran hacer, ¿verdad? Antes la aduana, la legislación aduanera exigía, por ejemplo, como requisito que tengan, que mínimo, que las agentes de aduana tengan una oficina de 50 metros cuadrados. Hoy día ya no lo exige. Ya no lo exige. Antes la legislación establecía que los agentes de aduana debían tener un ambiente especial para el archivo de los documentos, es decir, una habitación donde se guarden todos los documentos que son objeto del despacho. Pero como podrán entender, a resulta de lo que yo les comentaba hace un momento, que hoy día ya la aduana es virtual, ya no hay documentos físicos, por ende, la aduana dijo lo siguiente: si hoy día estamos trabajando con documentos físicos, documentos digitales, documentos virtuales, ya no, pues, no hay necesidad de tener cuartos o ambientes para guardar documentos. Hoy día, todos los documentos que yo proceso como agente aduanal se guardan en archivos digitales, ¿no? En servidores, ¿no? O lo que se llama banco de datos, información que se tiene ahí por un lapso de 2 años, que es lo que establece la aduana. Antes eran 4 años, hoy día son 2 años. Y si la aduana me requiriera, pues alguna información de un despacho que yo haya efectuado, pues lo que tiene que hacer la aduana es me los pide y yo le envío un correo los documentos digitales o digitalizados, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la legislación ha sido hoy día muy buena en ese sentido, ha eliminado muchos requisitos para efecto de la agente aduanal. Quizás el más dificultoso, por decir así, es la constitución inicial de la carta fianza por $100.000, ¿verdad? Porque, como repito, es la que respalda nuestras actividades, ¿no? Otro cambio significativo que ha habido en lo que son los agentes de aduana, ¿verdad? Es que hoy día la aduana, la normativa aduanera los ha clasificado en 3 categorías: categoría A, B y C. En la categoría A están aquellos agentes de aduana que no cometen, tienen una mínima comisión de infracciones. O sea, que normalmente no se equivocan, o que David no se equivoca, o son infracciones leves, ¿no? Y eso se establece un parámetro, unos indicadores para medir este nivel de eficiencia, ¿verdad? Y en función de eso, la aduana al mes de diciembre de cada año evalúa si el agente aduanal X
se mantiene o no en la categoría A. Si el nivel de errores, el nivel de infracción, el nivel de multas excede estos índices o estos parámetros, rangos que la aduana da, pues lo pasa a la categoría B, obviamente, porque un poco que es el castigo. Y al pasarlos ahí, la garantía sube de 100 a 150.000. ¿Ok? Y si estando una agente aduana en categoría B, sigue cometiendo errores, sigue cometiendo muchas infracciones, tiene incidencias en los despachos, lo pasa a la categoría C. Y esa es la última categoría. El que está en la categoría C simplemente ya no hay forma de que puedan renovarle sus actividades. Solamente deja de operar, ¿verdad? Y le cierran sus actividades. Siendo así, como repito, hoy día los agentes aduanales, los couriers, los almacenes, los puertos, porque todos estamos bajo estas categorías y como tal somos sujetos que estamos regulados por la ley de aduanas y el reglamento. Todos los años, al final del año, llámese básicamente eso la SUNAT lo hace en diciembre, nos evalúa y nos dice, a ver, quiero ver qué has hecho durante el año que está terminando, cuántas infracciones has cometido, cuántas multas tienes, qué tipo de infracciones son, leves, graves, muy graves, y en función de eso me saca una nota, ¿no? Y me dice, perfecto, tu performance ha sido muy buena, entonces te mantienes en la categoría A. Como también podría ser, como que algunos colegas míos les han pasado, los han pasado a categoría B. Entonces, si a veces es una llamada de atención y dice, cuídate porque o tienes dos caminos, o mejoras para regresar a la A, o te empeoras si vas a la C y ahí simplemente terminas tu actividad en el comercio exterior, ¿no? Eso es un poco en resumen de lo que hoy es un agente aduanal, ¿no? ¿Tenemos responsabilidad ahora? Sí, tenemos mucha responsabilidad, como repito, no solamente porque representamos al consignatario, al dueño de la carga, sino porque a los errores siempre están sujetos a infracciones, a multas, ¿no? Lo acabo de decir y lo vuelvo a repetir, la multa más pequeña ante una infracción leve está en 460 soles, ¿no? Es la más chiquita que hay, como nosotros le decimos, ¿no? Antes, imagínense, de 42, 80 y tantos soles, dar un salto de 460, pues es un incremento sustancial, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué ha subido tanto? Ahí viene el tema de qué tanto punitivo ha sido esta tabla de sanción. Y vean que, como yo les decía, ha sido modificada, ¿no? Y evidentemente lo que creo que es un principio en derecho, la proporcionalidad que debe haber entre la infracción y la multa, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, comentarle que hay 3 preguntas más. ¿Se Ya, las si quieren, comento ahora la o vemos al o la final? vemos al final, claro, ¿sí? Ya, las dejamos al Perfecto. final, entonces, doctor. Sí, porque de repente están dentro de lo que un poco vamos a ir conversando, ¿no? ¿Te parece? Sí, doctor, claro que sí. Perfecto. Muy bien. Como bien le decía, hay regímenes en los cuales se paga impuestos, sí, y la ley justo establece este concepto, que es en básico en materia tributaria, el nacimiento de la obligación tributaria, cuando nace, ¿no? Y evidentemente, como yo decía, en los tributos, ¿hay regímenes en los que se debe pagar tributos? Sí, claro que sí. Entonces la legislación establece plazos, ¿no? Establece momentos en los cuales se tiene que determinar la deuda tributaria y pagarla o cancelarla. Y en este caso, la ley vigente hoy en día, esto fue modificado con el decreto legislativo 1433, establece lo siguiente, ¿no? Que en la importación para el consumo, recuerden, ya nos vamos de repente familiarizando con los conceptos, entendiendo que la importación para el consumo, importación efectiva, es el ingreso definitivo de mercancías en el país, los tributos se deben pagar en el día que se enumera la declaración. Es decir, por ejemplo, hoy día estamos, ¿qué? Estamos a 8, ¿sí, no? 8 de marzo, ¿verdad? Entonces, no, perdón. Sí, estamos 8 de marzo. Hoy día 8 de marzo yo numero una declaración, hago un despacho ante la aduana. Hoy día numero una declaración de aduanas. ¿Cuál es el plazo que tengo para pagar los tributos? Hoy día. Hoy día. ¿Y qué pasa si lo pago mañana? Ah, pues ¿lo puedes pagar? Sí lo puedes pagar. Pero mañana ya está sujeto a interés moratorio. Y si lo pago al subsiguiente día, también lo puedes pagar, pero sigues aumentando tu interés moratorio. Es decir, el plazo para pagar la deuda tributaria, los tributos, sin ningún interés, ningún recargo, pues son el mismo día. En el caso de la importación para el consumo, es el mismo día que se enumera la declaración. ¿Ok? Si no se paga ese mismo día y se paga el día siguiente o lo subsiguiente, lo que se va sumando son los intereses moratorios por día.
Por eso que cuando un cliente, un importador me dice, oye Alex, numeremos hoy día la declaración de aduanas. Oye, pero son las 7 de la noche, ¿lo vas a pagar hoy día? No, lo pago mañana, entonces mejor numeremos mañana. Porque si yo numero hoy y no lo vas a pagar hoy, mañana ya tienes interés moratorio. Es verdad que los intereses moratorios pues varían entre $2 o $3 por día, pero igual, ¿no? O sea, ¿para qué pagar si lo podemos, interés moratorio, si lo podemos evitar? Entonces lo que hacemos evidentemente es cuando eso viene un despacho a esta hora, por ejemplo, se dice, mejor numeremos mañana. Mañana AM tranquilos, ¿verdad? Inmediatamente pagas en el mismo día y no generan ningún interés moratorio y cumplen con lo que dice la normativa. En el inciso B, tenemos aquí que en el traslado de mercancías dice zona de tributación especial, la zona de tributación común, en la fecha de la presentación de la solicitud de traslado. ¿Qué cosa es una zona de tributación especial? La famosa zona de selva o el convenio peruano-colombiano, ¿no? La selva, para efectos de aduana, es la zona selva, ¿verdad? Es la zona que comprende la aduana de Iquitos, la aduana de Pucallpa y la aduana de Tarapoto. Estas zonas de selva, por un convenio que tiene nuestro país de hace muchísimos años con Colombia, ¿verdad? Hay un convenio entre los dos países, por eso que se le llama convenio PECO, Perú-Colombia. Toda mercancía que ingresa al país y sea consumida en esa zona, ¿verdad? No, está exenta de pago de impuestos, no paga tributos. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven en el inciso B, hay algunas mercancías que ingresan de la zona común, de tributación común. Por ejemplo, hay mercancías que ingresan por la aduana marítima, ¿correcto? Que es una zona de tratamiento común y debería pagar impuestos. Pero cuando el importador atrae al agente de aduana, le dice a la aduana marítima, oye, esa mercancía no se va a quedar aquí en Lima, se va a ir a la zona de selva. Ah, ok, si se va a la zona selva y la zona selva es una zona liberada que no está exenta de pago de tributos, si la carga se quedara en el país, se quedara en la zona de tributación común, el pago de tributos sería hacer a la fecha de presentación de la solicitud de traslado de la mercancía. ¿Ok? En el caso de inciso B, estos básicamente son para lo que son donaciones. Hay muchas mercancías que ingresan al país bajo el esquema de donación. Una donación viene evidentemente para un sujeto preestablecido, predefinido, como nosotros llamamos el beneficiario de esa mercancía que viene donado, que viene para un fin específico y un usuario específico. Ese usuario específico, ¿verdad? No la puede trasladar, no la puede vender, porque evidentemente ha sido donada a esta persona natural o persona jurídica. Si en caso la quisiera transferir a un tercero, ¿verdad? Pues ese tercero tendría que tributar y pagar los impuestos que corresponden. Cuando esa transferencia se da, sea a título gratuito o sea la forma de venta, ¿correcto? Los tributos se deberían pagar en la fecha de la presentación de la solicitud de transferencia. ¿Ok? Y luego tenemos el otro inciso que es el de, perdón, ahí ya salió una ahí, en la admisión temporal para exportación en el mismo estado o admisión temporal para perfeccionamiento pasivo. Justo, esta es la pregunta que me hicieron, ¿no? Esa mercancía, si no se reexporta, si no sale al país y se queda en el país, ¿debe tributar? Sí, debe tributar. ¿Y en qué fecha se debe pagar los tributos? ¿Verdad? En la fecha de que se enumera la declaración con la que se solicitó el régimen aduanero. No el momento que ya se decide nacionalizarla, sino el momento en que se solicitó la declaración de aduanas de admisión temporal. ¿Ok? Tengamos en cuenta que ya en su momento le dije que en el caso de la admisión temporal para reimportación en el mismo estado es 1 año y en el caso de exportación temporal, admisión temporal para perfeccionamiento activo es 18 meses, ¿no? Entonces quiere decir que si al año o a los 18 meses el dueño de la carga decide, me la voy a quedar la mercancía y como tal voy a pagar los tributos que corresponda, los tributos se calculan desde la fecha que se enumeró esa declaración de admisión temporal. ¿Ok? Esas son las cuatro principales. Hay muchas más, pero estas son las 4 principales en las cuales se genera el nacimiento de la obligación tributaria tal y como lo dice la autoridad aduanera, ¿verdad? Lo que nos toca ver aquí es cómo se pagan los tributos, ¿verdad? Y como es natural, los tributos siempre están basados en una base imponible. Y la base imponible está compuesta por el COTER-SIF, costo, seguro y flete. ¿De acuerdo? Costo, seguro y flete. O llámese el FOB, flete y seguro.
¿de acuerdo? Es el Incoterm, que también en lo que es la normativa de valoración aduanera es el valor en aduanas. Este valor en aduanas o Incoterm es la base imponible como la cual se toma como referencia para el cálculo del pago de los tributos aduaneros al comercio exterior. ¿Dónde viene el valor FOB? En la factura comercial. Como yo le decía hace un momento, la factura comercial viene a ser para nosotros el contrato de compra-venta internacional, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tienen el valor del flete, que eso se traduce en el documento de transporte. Cuando la carga es marítima, pues utilizamos el Bill of Lading o conocimiento de embarque. Cuando la carga viene por vía aérea, el Airworld Bill, ¿no? O guía aérea. Esto, tanto el Airworld Bill o la guía aérea como el BL o conocimiento de embarque, en ambos casos, la finalidad de definir no solamente la travesía, sino de a dónde va a viajar la carga, sino el valor de ese flete. Ese valor del flete es la que, como repito, es parte de la base imponible. Luego viene el tema del seguro. El tema de seguro, ¿no? El seguro y la carga, por lo general siempre se le pregunta al cliente, al importador, ¿tu carga está asegurada? Sí, señor, está asegurada, perfecto. Preséntame la póliza de seguro, porque ahí debe estar el valor del seguro, ¿ok? Entonces, sumando estos tres valores, ¿verdad? Se genera lo que se llama base imponible para el pago de los impuestos. Ahora, y aquí nace la otra pregunta. Ok, ya tengo la base imponible. ¿Y cuáles son los impuestos que corresponden a la mercancía? ¿Cuál es el porcentaje? Y el porcentaje, ¿verdad? Y si está afecto a IGB o no, o si está afecto a percepción o no, ¿verdad? Se tiene como premisa clasificar la mercancía, ¿verdad? Nosotros tenemos una herramienta que es el arancel de aduanas, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿verdad? Ese arancel de aduanas justo acaba de modificarse este año que ha empezado, ¿verdad? A partir del 1 de enero del 2022 entró en vigencia un nuevo arancel que ha modificado los códigos. Todas las mercancías que ingresan al país, ¿verdad? Independientemente de la descripción comercial que viene aquí en la factura comercial, ¿verdad? Hay que clasificarlas. Es decir, se convierte esta descripción comercial en una descripción numérica. La subpartida nacional, que son estas siglas SPN, perdón, correcto, subpartida nacional, son códigos de 10 dígitos. De 10 dígitos, o sea, ¿de acuerdo? Y en función de esos 10 dígitos es que se establece cuánto de ad valorem va a pagar, y es el principal tributo aduanero. ¿Cuánto de ad valorem? ¿Qué porcentaje de ad valorem va a pagar la mercancía? ¿Correcto? Como yo les comentaba hace un momento, si yo agente de la primera pregunta es, ¿quién es responsable de definir la subpartida nacional? El agente de aduana, el courier. ¿Y qué pasa si el agente de aduana se equivoca? Si la agente de aduana se equivoca en la definición de esta subpartida nacional, obviamente se va a equivocar también en la correcta tasa del ad valorem. Y por ende, se va a generar un menor pago de impuestos. Como también podría generarse un mayor pago de impuestos, ¿no? Más o menos, ¿no? O menos ad valorem o más ad valorem. Pero siendo así, ¿verdad? Esta responsabilidad recae en el agente de aduanas, porque se entiende que el agente de aduana, más allá que hay un mandato mediante el cual se le da la representación ante la aduana de parte del consignatario, dueño de la mercancía, ¿verdad? Es el especialista el que tiene el expertise y tiene el conocimiento para definir y clasificar correctamente una mercancía, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos aquí la base imponible. ¿Y cómo se determina la cuantía? Bueno, ya tenemos la cuantía, la subpartida nacional, pero ¿qué más sigue aquí? Se determina la deuda tributaria. Esta deuda tributaria está compuesta por los derechos arancelarios, que es el ad valorem. También hay derechos específicos, ¿verdad? Ahora lo voy a explicar en qué caso se aplica derechos específicos. Están los demás tributos y las multas e intereses cuando corresponda. Yo les hablaba de los intereses moratorios, ¿verdad? ¿Cuándo se aplica interés moratorio? Cuando evidentemente los tributos se pagan fuera de los plazos que la misma aduana haya establecido, ¿verdad? De acuerdo a la forma como se genera el nacimiento de la obligación tributaria. Esta deuda tributaria puede ser determinada por el contribuyente, es decir, cuando el contribuyente es el que hace directamente sus despachos. Ya lo comenté hace un momento que, si bien es cierto, la normativa establece la facultad que ellos pueden hacer sus despachos de forma directa, pues no, por lo general, pues son los agentes de aduana los que hacemos los despachos y como tal asumimos esta responsabilidad, ¿no? Estos tributos
como es natural, vuelvo aquí. Estos valores que están en FOB, flete seguro, son todos en dólares, ¿verdad? Si por ejemplo, hubiera una compra-venta en una moneda diferente al dólar americano, así lo establece la ley, ¿verdad? Se hace la conversión. Se establece el tipo de cambio. Es decir, por ejemplo, hay facturas que no pueden venir en euros. Entonces se convierte el euro en dólares y igual si pasaría con el flete o con el seguro. Es decir, la base imponible tiene que estar necesariamente por mandato legal en dólares americanos. Y también, por ende, los tributos se tienen que liquidar en dólares, pero se cancelan en soles, al tipo de cambio vigente al momento de la cancelación de los mismos. ¿Ok? Entonces, se liquidan en dólares y repito, y al momento que se vaya a cancelar, pues obviamente se aplica el tipo de cambio vigente determinado por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿verdad? Y se hace el pago en la moneda local, ¿no? ¿Cómo se pagan los tributos? Se pagan con liquidaciones de cobranza. Las liquidaciones de cobranza son como, yo lo diría siempre para personas que no tenemos mucha práctica en este tema, son como las facturas comerciales que emite la SUNAT y nos dice, aquí te doy el monto que tienes que pagar de tributos, ¿ok? Esas son las liquidaciones de cobranza, ¿ok? Y establece evidentemente como natural cuáles son los tributos que se tienen que pagar, cuál es el plazo en el cual se tiene que cancelar, ¿verdad? Quién es el contribuyente, quién es el agente de aduana, ¿verdad? El número de declaración de aduanas. También se establecen por resoluciones. Estas resoluciones de multas, que acá dice por qué se da, o las resoluciones de determinación o cargo, son aquellas que emite la aduana cuando el importador o el agente de aduana no paga los tributos dentro del plazo debido y la aduana pues comienza a ejercer su acción de cobranza. ¿Ok? Entonces, en esos casos se emite resoluciones de cobranza o también emite resoluciones de determinación o cargo cuando hace ajustes de valor. Yo les comentaba hace un momento que, por ejemplo, yo puedo declarar un precio, el precio que está en la factura, y la aduana duda de ese valor, incrementa ese precio. Y al incrementar el precio, ¿verdad?, genera más tributos por pagar. Y esos tributos adicionales por pagar son los que se hacen a través de estas resoluciones de determinación. También está el tema de las autoliquidaciones. Como dice el nombre, autoliquidación. Esta autoliquidación es la que genera el propio operador cuando de mutuo propio, sin intervención de la aduana, sin notificación de aduana, sin ningún requerimiento de SUNAT, se da cuenta que se equivocó. Y dice, oye, me equivoqué, creo que he calculado mal los impuestos. Y cuando eso sucede, inmediatamente dicen, paguemos antes que la aduana nos vaya a notificar. ¿Correcto? Y eso se denomina autoliquidación, genera su propia liquidación de cobranza y luego que se hace el pago correcto o la diferencial que se hubiera detectado como pago de menos, ¿verdad? Se le hace acotación a la aduana para que se le informe a la aduana diciendo, oye, mira, cometí un error aquí, calculé mal los impuestos, ya los pagué, y en el caso de que hubiera multa, también se le dice, acá está la multa que correspondía, también ya la pagué, ¿ok? Siempre se le informa a la aduana porque evidentemente si no se le informa, la aduana podría, como es natural dentro de lo que es el control posterior, notificar y decir, oye, acá hay tributos pendientes por pagar. Entonces, para que eso no suceda, ¿verdad? Cada vez que un agente de aduana, a resulta de la auditoría, que se hace de por sí, sin intervención de la SUNAT, se autoliquida, paga los tributos, pagan la multa si así lo hubiera, y se le informa a la aduana a través de un expediente que hoy día se utiliza una plataforma virtual que se llama Mesa de Parte Virtual, ahí está el nombre, y se le informa a la aduana el hecho, pero ya se le informa al hecho diciéndole, oye, encontré tributos pendientes de pago, ya los pagué y también ya te pagué la multa, ¿no? Y con eso la aduana da por cerrado el caso. Estos son los componentes que hoy día componen la deuda tributaria aduanera, ¿verdad? De principio están los derechos arancelarios, está el ad valorem, aquí, perdón, me faltó algo, son los derechos específicos, ¿de acuerdo? El ad valorem, como es natural, se aplica sobre el valor de la carga, es un porcentaje del valor de la carga. Los derechos específicos, que lo voy a anotar aquí cuando les reenvíe este material, los derechos específicos se calculan sobre el peso de la carga, ¿de acuerdo?
Hay algunas mercancías que están afectos a hechos específicos, sí algunas, pero realmente que no tienen mucha trascendencia en nuestro comercio internacional. Luego está el impuesto selectivo al consumo. ¿De acuerdo? El impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, está grabado para lo que son cigarrillos, para lo que son licores, ¿no? Está el impuesto general a las ventas, ¿no? Ojo que está este IGB o IVA, como se le conoce en el mundo del comercio exterior, es el que grava a la importación, que es muy diferente, como repito, a la percepción del IGB, que no es otra cosa que un pago adelantado que se le hace a la SUNAT del IGB que va a gravar cuando el producto sea vendido en el mercado local, en el mercado interno. Y luego tenemos el impuesto a la promoción municipal, que es el 2%. La tasa de Lacvalore tiene una tasa de 0, 4, 16 y 11%. 4, 6 y 11%. Ahora lo vamos a mirar. El impuesto selectivo al consumo tiene una tasa variable, ¿verdad? El impuesto general de ventas tiene una tasa del 16%, el impuesto a la promoción municipal una tasa del 2%, y la percepción, ¿verdad? Que también tiene una tasa que indica lo siguiente. Cuando el importador hace su primera importación, hay una tasa del 10%, y a partir de las siguientes importaciones, ¿verdad? La tasa baja del 10% al 3.5%. Ahora les explico la forma cómo se calcula esto. Las multas, si es que correspondiera, ¿verdad? Como repito, hace un momento lo comentaba, si había un error en el cálculo de los tributos aquí y eso conlleva multas, pues evidentemente hay que cancelarla. Las multas queda clarísimo que están establecidas en la famosa tabla de sanciones que hace un momento yo le decía, ¿no? Luego tienen los intereses. Mayormente se utiliza el moratorio o se aplica el moratorio, que es cuando, como ya lo comenté hace un momento, es el interés que se cobra, que la aduana, que estamos obligados a pagar a la SUNAT cuando los tributos se pagan fuera de los plazos establecidos. ¿Okay? Compensatorios, ¿verdad? Que el nombre mismo lo dice, y lo de fraccionamiento. Cuando hablamos de fraccionamiento, queda claro que nace una pregunta aquí, ¿no? ¿Se pueden fraccionar los tributos? No, no siempre. Hay casos especiales en el que la aduana le da la posibilidad de fraccionar la deuda tributaria, ¿no? Y como es natural, todo fraccionamiento está sujeto a intereses, ¿no? Luego hay otros conceptos como son las salvaguardas y los dumping, ¿no? Dumping o derechos compensatorios, ¿no? Básicamente de los tres, el dumping es el que mayor trascendencia tiene en la operatividad, ¿verdad? Los derechos antidumping o dumping, a uno le dicen, ¿verdad? Tiene la condición de multa. Este concepto está medio controvertido con la administración tributaria, o dicen que es un recargo, ¿verdad? Pero más allá de eso, es lo que el antidumping no lo establece la SUNAT, lo establece Indecopi, ¿no? Y obviamente se aplica una tasa, un sobreprecio a mercancías que, según Indecopi, le han generado daño a la producción local. Es decir, y esto se genera cuando un producto del extranjero ingresa a precio por debajo del costo de producción. ¿Ok? Es un tema bastante técnico, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Cuando Indecopi detecta ante denuncias del fabricante local, del fabricante nacional, que está ingresando en mercancías por debajo del costo de producción, se entiende que están subsidiados en el país de origen. Y que como tal, ¿verdad? Lo que hace Indecopi es le aplica una tasa adicional para compensar, ¿verdad? Ese subsidio y no genere lo que se llama competencia desleal. Ejemplo de dumping, por ejemplo, los calzados. Hay muchos calzados que ingresan de China, ¿verdad? Básicamente China es uno de los países que más afectados está dumping. Tienen que pagar este hecho antidumping, básicamente calzados, algunos tipos de juguetes también, ¿verdad? Algunas prendas de vestir, ¿okay? Como ejemplos generales. Este es el derecho ad valorem. Yo les comentaba, como por ejemplo, este es el decreto número 404 de 2021. Esta norma salió en los últimos días del mes de diciembre del 2021. Pero como repito, este arancel rige a partir del 1 de enero de 2022. Y va a tener una vigencia máxima de 5 años. De 5 años, ¿no? Porque los aranceles cambian cada 5 años a resultas de los cambios que hace la OMC, la Organización Mundial de Aduanas, ¿no?
Estos son los 4 niveles arancelarios que yo le decía, 0, 4, 6 y 11. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el agente aduanal determina lo que es la subpartida nacional y en función de la subpartida se determina cuál es el porcentaje que les aplica, o 0, o 4, o 6, u 11%. ¿Ok? Ahora, 0, 4, 6, 11% ¿de qué? Del valor CIF. ¿Y qué es el valor CIF? La sumatoria del valor FOB más el flete más el seguro. Aquello que también se conoce como valor en aduanas. Vean, el arancel hoy en día tiene un total de 8.016 subpartidas nacionales. ¿Okay? De las 8.016, que es el total, si se dan cuenta, el 72%, redondeando, está en tasa de cero. Eso hace que hoy día nosotros podamos decir que nuestro arancel es un arancel flat, un arancel casi plano. Casi plano. Entonces, el restante, el de 72%, está dividido en 19%, corresponde a 1.600 subpartidas en una tasa de valor de 6%. 8% está en 11% y 4 que es el 0.4%. ¿Ok? Entonces, como repito, si se dan cuenta aquí, la mayoría de las partidas arancelarias están en 0%. Este arancel, estas tasas arancelarias vienen desde hace unos 3 gobiernos atrás, más allá del actual régimen, ¿no? Viene en nuestro país bajo este esquema de economía de mercado, ¿correcto? Fue reduciendo los niveles arancelarios para que evidentemente entre más mercancía extranjera, ¿verdad? Y que obliga al productor local pues a modernizarse, ¿no? Es por eso que hoy día la diferencia de precio que tenemos entre un producto importado aquí en el país y cuando uno lo compra en el exterior, pues es mínima. Es mínima. Queda clarísimo que en nuestro país encontramos un abanico inmenso de productos importados a precios razonables, ¿no? Y esto es porque evidentemente no se paga ad valorem. La mayoría está en 0%. ¿Ok? Esta es la tabla con la cual se calculan los impuestos, ¿no? Vean cómo se calcula. El valor, esta es la base imponible, el FOB, seguro y flete. El FOB es el valor de las mercancías, el seguro que ya lo que les comentaba, que viene en la póliza de seguro. Si la carga no está asegurada, la aduana me da un porcentaje para aplicar. Es decir, como ustedes saben, algunos importadores dicen, no voy a asegurar la carga, no le va a pasar nada, o sea, no creo que me la roben. ¿Para qué voy a estar con un broker de seguro? No la aseguro. Pero el hecho de que no la asegure no significa que el valor del seguro vaya a cero. La aduana nos obliga a colocar un valor ficto, que es nosotros llamamos seguro de tabla. Y también es un porcentaje del valor FOB de la mercancía. Y obviamente está definido en función de la partida arancelaria. Está el valor del flete, ¿no? Que está en el documento de transporte, que ya les indiqué cuáles eran, ¿no? BL en caso marítimo y lo que es la guía aérea cuando es aéreo, ¿no? O el EWARB. Y acá está la forma como se calcula el valor, ¿no? Ya le dije que es la tasa, si bien es cierto, es 0, 4, 6 u 11, obviamente 0 no se cuenta en este caso, 4, 6 u 11, la base imponible sobre el valor CIF. Si fuera 4, sería 4% del CIF. ¿Ok? Como bien dice aquí, alícuota porcentual según la subpartida nacional. Si la carga, de acuerdo a la partida, estuviera sujeto a impuesto selectivo al consumo, pues me va a establecer la tasa del selectivo, ¿no? Por la suma del CIF más el ACVALORE. Es decir, se suma la base imponible más el monto resultante del ACVALORE. Igual en el caso del IGB. El IGB yo le decía que la tasa del 16%. ¿Cuál es la base imponible para calcular el impuesto general a las ventas o IVA, ¿verdad? Impuesto al valor agregado? Es la sumatoria del valor CIF que está aquí, más el monto resultante del ACVALORE y el monto resultante del selectivo si es que lo tuviera. Si no hay impuesto selectivo, obviamente será 0. Si el ACVALORE es 0, pues ok, será 0 aquí y solamente en buena cuenta sería un 16% del valor CIF. Repito, va a depender siempre de la partida arancelaria. El IPM, que es el impuesto a la promoción municipal, tiene una tasa fija y si se dan cuenta, la base imponible es la misma, ¿no? Es la sumatoria del valor CIF más el monto resultante del tributo ACVALORE más el monto resultante del selectivo si es que lo tuviera.
Y lo derecho pasivo, como yo les mencionaba, se aplica sobre el valor FOB de la carga, ¿no? ¿Ok? Luego tiene la percepción. Acá está la tasa que yo les comentaba, ¿no? Una tasa del 10% cuando es la primera importación, una tasa del 5% cuando son mercancías usadas y 3.5 cuando ya es a partir de la segunda y de las sucesivas importaciones, ¿verdad? ¿Ok? Una vez que se paguen los tributos, pues la aduana otorga lo que es el release o el levante de la mercancía, ¿no? Previo pago de la deuda tributaria aduanera. En el caso, ojo, y aquí tenemos que tener claro algo, ¿no? Esta percepción de IGB, como los abogados tributaristas deben saberlo, no es un tributo aduanero, es un tributo interno, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí lo que hace la parte aduanera lo cobra por encargo. La aduana simplemente dice, lo pagas, no te puedo dar levante porque es un tributo que yo lo cobro solamente por encargo. ¿Ok? Y como tal, se convierte en la práctica en parte de la deuda tributaria aduanera. Porque si no se paga la percepción, obviamente, y así se pagan todos los demás tributos, la aduana no otorga el levante. ¿Ok? O sea, espera que se pague también la percepción, pese a que es un tributo interno, pero que está dado se ha asignado la cobranza por encargo a la parte aduanera. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Ok. Este es un esquema nuevo que la aduana ha establecido para el pago de los impuestos, las garantías. Dice que la garantía previa a la numeración de la declaración. En este caso, lo que ha hecho la administración tributaria, en este caso aduanas, es darle una opción al importador, en la cual parte de una premisa muy sencilla, y le dice lo siguiente: para que no estés obligado al pago de tributos en el momento que estás haciendo tus despachos, déjame una garantía global o una garantía específica. La global es aquella que aglutina varios despachos y la específica es la que comprende solamente un despacho. ¿Y por qué le llaman garantía previa? Porque se presentan antes y se entrega una póliza, básicamente es una póliza, una fianza bancaria, se le entrega a la aduana antes que se enumere una o varias declaraciones de importación. Entonces, ¿qué hace el importador cuando le entrega a la aduana una carta fianza y le dice, mira aduana, ahí te entrego mi carta fianza por un valor de, no sé, $100,000, y de ahí me vas afectando los tributos de las importaciones que yo voy haciendo? ¿Eso qué significa? Que cuando el importador, a través de su agente de aduana, enumere una declaración, la aduana no esté esperando el pago de los impuestos, sino que los impuestos los afecta y los carga directamente a esta garantía, ¿correcto? Y como tal, otorga el levante de forma inmediata, ¿ok? O sea, lo que aduana aquí trata de hacer es acortar el tiempo que se insume para un despacho de aduanas, ¿verdad? Y además le dice lo siguiente: si tú usas este esquema de garantías previas, yo te aseguro que de inmediato el 80% de despachos van a salir canales verdes. Para los que no están en la actividad, ¿verdad? Cuando un agente aduanal numera una declaración, esta está sujeta a un control selectivo, un control aleatorio. ¿Qué significa eso? Que cuando se enumera la declaración de aduana, la aduana le asigna un canal de control. Y hay 3 canales de control: canal naranja, canal rojo y canal verde. El canal verde significa que la aduana inmediatamente no va a mirar la carga, ni documentaria ni físicamente. Simplemente el agente aduanal numera la declaración, sale canal verde, no se pegue el pago del tributo porque lo va a afectar contra la garantía y ya tiene levante. Y puede retirar mercancía. ¿Cuánto dura este despacho? Puede durar minutos. Minutos. ¿Qué pasa si sale canal naranja o canal rojo? Canal naranja es cuando la mercancía revisa solamente documentos. Y en ese caso, nosotros, los agentes aduanales, estamos obligados a transmitirle a la aduana vía correo, ¿verdad? Los documentos digitales o digitalizados que se hayan aplicado al despacho, llámese la factura comercial, documento de transporte, el packing list o lista de empaque en español, algún permiso que haya sido necesario para la mercancía, la póliza de seguro si la mercancía estuviera asegurada. ¿Ok? Esos documentos se le transmite a la aduana para que haga una revisión solamente documentaria, en el caso de canales naranja. Pero en el caso que sea canal rojo, ahí sí la aduana no solamente revisa la mercancía,
sino también, perdón, no solamente revisa documentos, sino también revisa lo que es la mercancía. O sea, hay una revisión física en la carga. ¿Ok? Luego de esta, como repito, esta garantía previa es una facilidad que básicamente la aduana lo da a los importadores, y la verdad que hoy día tiene mucha aceptación, bastante aceptación por las facilidades que esta otorga, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Aquí, muy fácil. Perdón, me voy a saltar esto un ratito aquí. La exigibilidad de pago de los impuestos. Hoy día hay básicamente hay tres modalidades para lo que es el despacho aduanero. El despacho anticipado, el despacho diferido y el despacho urgente. El despacho urgente lo toco de inmediato porque solamente se refiere, como dice el nombre, a cuando hay carga perecible, alimentos, animales vivos, órganos humanos. Y eso es evidentemente por la condición de necesidad o la necesidad de un almacenamiento especial, se le considera despacho urgente. Pero en lo común, ¿cuál es el trámite, el tipo de despacho que se dan? Lo que son despachos anticipados y despachos diferidos. ¿Qué cosa es un despacho diferido? Cuando la numeración de la declaración se hace cuando ya la mercancía arribó al país. Cuando la mercancía ingresa al país, ingresa a un almacén, y ese momento de recién se numera la declaración de aduanas. Y el despacho anticipado, como bien lo dice el nombre, es cuando la declaración de aduanas se numera antes que llegue la mercancía. Antes que llegue la mercancía. Antes que arribe la carga, el agente aduanal ya numeró la declaración, ¿verdad? Y solamente está esperando que arribe la carga para determinar el canal de control, rojo, naranjo, verde, y sobre esa base determinar cuál camino seguir. Si es verde, obviamente ya tiene levante inmediato. Si es naranjo, rojo, ya lo hemos dicho, ¿no? Habrá que presentar los documentos en la aduana para la revisión documentaria naranja, o en su defecto, pedirle a la aduana que haga la revisión física cuando sea canal rojo. Siendo así, en el despacho anticipado, ¿verdad? Se abren dos modalidades, la que son con garantía 160 y la sin garantía. ¿A qué garantía nos estamos refiriendo? A esta garantía que yo les hacía mención, las garantías previas a la importación. ¿Ok? Que como repito, hoy casi todos los importadores lo vienen usando y vas a dar cuenta por qué. Cuando el despacho es con garantía, vean ustedes cuál es el proceso que se sigue. Se enumera la declaración de aduanas. Ojo que estamos hablando de despacho anticipado, la carga no llegó todavía. Se enumera la declaración de aduanas, ¿correcto? Se transmite la data del manifiesto de carga, ¿correcto? Y como está garantizado, ¿qué nos dice la aduana? Tienes para pagar los impuestos hasta el día 20º del mes siguiente al término de descarga. ¿Pero por qué acá dice 21? Porque a partir del día 21 la deuda se hace exigible. Ya todos sabemos que una deuda se convierte en exigible cuando ya está afecta a intereses moratorios. Es decir, cuando hay un despacho anticipado con garantía previa, ¿verdad? La facilidad que tiene el importador es que, si bien es cierto, la aduana afecta el tributo a la garantía, afecta el tributo a la garantía, ¿verdad? Le da un tiempo al importador de hasta 20 días del mes siguiente para que los cancele. Y una vez que los cancele los tributos, desafecta la cuantía que se haya hecho en su garantía. Si se dan cuenta, esto funciona como una suerte de tarjeta de crédito, ¿verdad? La tarjeta de crédito que nosotros como personas naturales utilizamos, ¿verdad? Y una forma de entender, yo siempre lo digo, es cuando uno va al banco y nos ofrece una tarjeta de crédito, el banco me dice, toma, te doy una línea de 40,000 soles. Perfecto. ¿Qué significa esos 40,000 soles? Una línea de crédito aprobada por el banco para yo usarla en el momento que yo quisiera. En buena cuenta, en un plástico, ¿verdad? Yo tengo ahí 40,000 soles que lo puedo utilizar en el momento que yo quiera. Entonces voy a una tienda, me compro un celular de alta gama, 6,000 soles, y digo, te lo voy a pagar con tarjeta de crédito. ¿Qué hace? Paso mi tarjeta de crédito, la tienda se los cobra, pero se me genera una deuda con el banco, y mi línea ya no va a ser 40,000, va a ser 40,000 menos 6,000 de que se paga el celular, con lo cual me queda una línea disponible de ¿cuánto? De 44,000. ¿Correcto? Entonces mi línea ya no es 40,000, sino es 34,000 soles. Perfecto, esa es mi línea disponible y es la que yo podré seguir usando en otras compras. ¿Qué pasa cuando yo le digo al banco, oye, mira, ya tengo plata, te voy a pagar los 6,000? Te voy a abonar los 6,000 que afectaron a la tarjeta de crédito. Y el banco dice, perfecto, págame,
¿Y qué va a pasar con mi línea? Se restituye otra vez a mi línea. Ya no será, si no hice otro gasto, otra compra de 34.000, le suman los 6.000 y vuelvo a mi línea de 40.000. Es el mismo esquema que funciona para lo que es esta garantía previa con aduanas. Exactamente lo mismo. Adicionalmente, como repito, el plazo que establece la aduana para el pago de los tributos ya no es al momento que se enumera la declaración, como yo le decía hace un momento, sino nos dice, págame hasta los 20 días del mes siguiente sin interés moratorio. Cuando tú me lo pagues, yo te desafecto esa deuda de tu garantía previa. Muy diferente es cuando es sin garantía, si se dan cuenta. Vea si es garantía. Se enumera la declaración y los tributos se tienen que pagar el día calendario siguiente a la fecha de término de la descarga. Pero ojo, esto significa que la deuda se hace exigible. Siendo así, se tiene que pagar el mismo día. Igual es el caso cuando son despachos diferidos. Cuando es un despacho diferido, como yo les decía, aquí la declaración de aduana se enumera cuando ya la mercancía ya arribó. Cuando la mercancía arribó y no tiene, tiene garantía, la aduana me dice, tienes 5 días para pagarme los impuestos, que se cuentan a partir del día siguiente que se enumeró la declaración. A partir del 6º día, la deuda se convierte en exigible. Ya queda clarísimo que una deuda exigible es cuando ya está sujeta a interés moratorio. Y cuando no tiene garantía, pues ese mismo día, los tributos se deben cancelar el mismo día que se enumere la declaración, porque al día siguiente ya esa deuda se convierte en exigible. Esos son los plazos que establece, esto es reciente, en esta norma. Este artículo 150 ha sido modificado el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, y ha cambiado justamente esta parte. Acá en el despacho diferido, antes el plazo era 15 días, y de 15 días lo han reducido a 5 días. Dicho en otras palabras, repito, 15 días para pagar los tributos sin interés moratorio, y lo han bajado a 5 días para pagar los tributos sin interés moratorio, porque a partir del 6º día, como repito, ya se convierte la deuda en exigible. ¿Ok? Como bien lo dice aquí, ¿no? La obligación tributaria de es exigible. Los profesionales en derecho ya tienen clarísimo el concepto, lo comprende una exigibilidad. Eso es, señores, eso es un poco, he tratado aquí de explicar la parte más trascendental, es más importante, lo que es la obligación tributaria y lo que es las operaciones de comercio exterior. Evidentemente hay muchas cosas más, ¿verdad?, que conversar aquí, ¿verdad? Pero creo que el tiempo nos quedó cortísimo. No sé, quedo atento a cualquier pregunta, duda que quisieran hacerme o comentario. Sí, doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Algunos participantes han dejado sus preguntas. ¿Se las puedo comentar ahora? Sí, claro, claro que sí. Ya, perfecto. Santiago Vegaso consulta, ¿existe alguna verificación de parte de la administración aduanera con respecto a la existencia de una disminución del valor de la mercancía que ingresó al país de manera temporal? Sí, la aduana, como marco general, tiene 4 años para fiscalizar cualquier despacho que se haya realizado. Estos 4 años posteriores al levante de la mercancía. ¿Okay? Estos 4 años se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente en el cual se realizó la operación. Es decir, por ejemplo, si hoy día yo numerara una declaración marzo del 2022, los 4 años se empiezan a contar a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, en ese lapso siguiente, los 4 años, la aduana podría en cualquier momento, ¿no? SUNAT aduana podría hacer una auditoría posterior. Esa auditoría posterior le hace una unidad orgánica de la SUNAT que se denomina Intendencia Nacional de Control Aduanero. Y como tal, como repito, bajo este esquema de control posterior, fiscalización posterior, auditoría posterior, puede requerir, sea el importador o sea la agente aduanal, cualquier despacho que ella pudiera observar que tiene alguna, o tenga factores o un indicador de riesgo sobre eso. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta está a cargo de Galia Castro y Shaodi Yandi. En este caso, ambas han dirigido más o menos la pregunta en este sentido. Doctor, mencionó que los dueños también podían hacer su despacho, pero que solo quedaba en la teoría por los requisitos. ¿Podría nombrar
algunos, además, ¿tiene el mismo nivel de sanción que los agentes de aduanas o los couriers, teniendo en cuenta que los couriers manejan productos de menor carga? A ver, ahí hay dos preguntas ahí. Yo le decía que en la teoría, ¿sabes? En la teoría, básicamente, si bien es cierto, la norma establece esta facultad de los dueños de poder hacer sus propios despachos, por qué el dueño de la carga, por qué el consignatario no hace su propio despacho? Por tres cosas fundamentales. Porque se le dice que para que ellos hagan su propio despacho, uno, tienen que contratar a un profesional agente de aduana. Y eso es un costo, ¿ok? Dos, tiene que tener un sistema, un software que les permita hacer la transmisión electrónica de la información hacia la aduana. Normalmente los agentes aduanales utilizamos unos software que son proporcionados por terceros. Algunas agencias tienen su propio software, otras contratan a terceros. Llámese, por ejemplo, acá en Lima está lo que es Sotpad, Acinsa, está Syntac, ¿no? Y obviamente si eso lo hace el importador, el propio importador, pues tendría que contratar los servicios de estos proveedores, y eso también es un costo, ¿verdad? Y obviamente, y lo tercero es que pues, tendría que dominar muy bien la legislación aduanera para no equivocarse, porque si se equivoca, evidentemente caen sanciones. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta. La tabla de sanciones, ¿no? Y esa la pueden corroborar, aquí les he puesto en la norma, perdón, aquí está. La pueden buscar en el peruano, que hoy ya está vigente, tiene su propio website, ¿verdad? Esta tabla de sanciones tiene una particularidad muy buena, que no deja capacidad de interpretación a la definición de la multa. Establece claramente quién es el sujeto de la multa. ¿Quién es el sujeto de la multa? ¿Quién es el infractor? Y al definir al infractor, evidentemente también define la cuantía de la multa. Es decir, define claramente si el infractor puede ser el importador, el exportador, el agente de aduana, el courier, el almacén, el puerto, el aeropuerto, ¿no? O sea, no, como dice, esta tabla de sanciones no permite que se apliquen sanciones por interpretación extensiva de la norma. No. No, lo que dice claramente quién es el sujeto, cuál es la infracción y cuál es la cuantía. Entonces, siendo así, cuando se comete una infracción, ¿verdad? Siempre se determina responsabilidad de quién es, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Yo, agente aduanal, por ejemplo, un cliente me dice, un importador me dice, oye, Alex, despáchame esta mercancía. Perfecto. ¿Qué cosa estás trayendo? Ah, estoy trayendo el artículo A, B y artículo C. Muy bien. Vamos a hacer una inspección de la carga previa a la numeración. No, me dice, eso es lo que está viniendo. Ojo con lo que acabo de decir, inspección previa de la carga, eso que se llama foro previo. La norma permite que el importador y su agente aduanal, si es que así lo decidieran, puede hacer una inspección previa de la carga para verificar si lo que arribó físicamente va de la mano con lo que está en documentos. Y si hubiera alguna diferencia, obviamente se puede corregir antes de numerar la declaración de aduanas. ¿Ok? Cuando se le pregunta al importador, oye, ¿no vas a hacer aforo previo? No, me dice, ay, la carga ha llegado correcta. Ha llegado el ítem A, B y C. Perfecto. Se numera la declaración. Piña, salió canal rojo. La aduana hace la inspección y encuentra una mercancía, aparte de la A y la B y la C, encuentra la C, la D y la E. Y dice, he encontrado mercancía no declarada, mercancía de más. Entonces uno se pregunta, ¿y quién es el sujeto de infracción? ¿Quién es el sujeto infractor ahí? Y la respuesta es, depende. Si se hizo una inspección previa de ese embarque, el responsable es el agente aduanal, porque él debió darse cuenta que había mercancía de más. Y si no se hizo inspección previa, ¿quién es el responsable? El importador. ¿Y por qué no el agente de aduana? Porque el agente aduanal numeró la declaración en función de la data que estaba en la factura comercial. Ese es un clarísimo ejemplo de cómo y eso está claramente definido en la tabla de sanciones. O sea, si se dan cuenta, no hay forma aún de aplicar discrecionalidad aquí, ¿no? Sobre las sanciones. Correcto, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Silvia Mori. Consulta si después de cuánto tiempo puede regresar a la fila A.
después de haber sido bajado a la B? Me imagino que se refiere a los agentes Sí, de claro. aduanas. En general todos los operadores, pero recuerda que todos los operadores, todos, sin excepción, estamos sujetos a categorías. Llámese agente de aduana, agente de carga, los almacenes, los puertos, aeropuertos, ¿quién más está? Se me está yendo alguien ahí. Se me está yendo alguien. Bueno, pero todos estamos sujetos a, perdón, las tiendas duty free, ¿verdad? También los usuarios duty free, ¿verdad? Todos estamos sujetos a estas categorías. Y es verdad, como yo le decía, la aduana nos evalúa al final de cada año. Todos los finales de año, ¿verdad? En diciembre, por ejemplo, en la última semana de diciembre, nosotros recibimos un reporte de la aduana y me dicen, señores, ustedes tienen tanto puntaje, se mantienen en la categoría. Más aún, independientemente que uno mismo va llevando su control, ¿no? Uno va haciendo un control mensual de cómo van sus infracciones, qué tipo de infracciones ha cometido. Obviamente uno se cuida de no cometer infracciones, se cuida de no ser sujeto de multa, ¿no? Para que evidentemente sobre esa base, uno, sin perjuicio que la aduana lo ratifique, ya uno sabe si se quedó o no cambió la categoría. Entonces, yendo a la pregunta, si a diciembre de este año 21 me dicen, oye, has pasado a la categoría B, pues tendré que esmerarme y cuidarme durante este 2022 para que a finales de 2022, obviamente mi categoría, mi performance sea mucho mejor, no haya sufrido muchas infracciones, esté limpio, como se dice, muy cuidadoso en mis operaciones y como tal, evidentemente a la calificación de aduanas que haga en el diciembre de 2022, me diga, ok, tu performance ha sido mucho mejor y como tal, vuelves a la categoría A. Doctor, en ese caso la pregunta era si habría alguna gestión específica que realizar si, ¿no? Si alguien se encuentra en la categoría B y quiere pasar a la categoría No, no A. hay ninguna. No hay Ah, ninguna. Una empresa que pasó, ya la aduana la ha pasado de A a la B, simplemente tiene que comportarse, como se dice en términos coloquiales, tendría que portarse muy bien en el año que es sujeto de evaluación para esperar al final del periodo la evaluación que haga aduanas. Evidentemente, si como yo digo, si uno mismo se va haciendo su propia evaluación mes, queda clarísimo que al final del año va a saber si mejoró su performance o no, su récord de infracciones o sanciones en función de los indicadores que ya tiene establecido la aduana para determinar, ¿no? Y que la aduana igual lo corrobore si es que ha mejorado su comportamiento y como tal, pues mejore pase a vuelva a la categoría A, ¿no? Pero que se pueda hacer algo en el camino, en el año, no. Estas evaluaciones son anuales. correcto, doctor. Doctor, comentarle que nos quedan 3 preguntas. Se las voy a comentar de manera breve. La Sí, claro. primera es, profesor, ¿el FOB puede cambiar con otro Incoterm para el cálculo del valor en aduanas? Sí, a ver, no sé si la pregunta va en ese sentido. A ver, una factura comercial, ¿verdad? Puede venir en cualquier Incoterm. En cualquier Incoterm. FOB, SI, CPT, CFR, o CPT, ¿no? Cualquiera de los Incoterms. Pero como ustedes saben, para efecto del cálculo de la base imponible, tengo que tener claramente definido. O sea, evidentemente el importador y el agente aduanal tiene que tener claramente definido el valor FOB de la carga. Entonces, cuando la factura comercial viene con un Incoterm diferente al CIF, o en su defecto no determine el valor FOB en la factura comercial, pues se le pide al importador que haga una aclaración de factura. Esa aclaración de factura significa un desagregado de valores. Y es el importador, porque es el comprador, quien tiene que indicar cuál es el valor FOB que corresponde a la mercancía. Por ejemplo, muchas veces nos vienen facturas comerciales sin CIF y viene un solo valor, un solo valor. O sea, ese valor no me distingue cuánto corresponde al FOB, cuánto corresponde al flete y cuánto corresponde al seguro. ¿De acuerdo? O a veces me viene un CPT, que quiere decir que viene el valor FOB más el flete, más el seguro, o el flete. Entonces, cuando eso sucede y viene en un solo valor, se pide el desagregado de valores. Y eso, como repito, lo hace el importador. Se hace una carta de desagregado de valores y sobre esa base, ese valor desagregado que da el importador es el que se consigna en la declaración de valores. Gracias, doctor. La penúltima pregunta es la siguiente. ¿Todas las mercancías tienen seguro? Y adicionalmente comenta, ¿en todos los casos se aplica canales de control? Sí. A ver, la primera pregunta.
necesariamente, como yo le comentaba, necesariamente si la mercancía afecta a tributos, pues tiene que tener los tres componentes, flete y seguro, porque es la base imponible para el cálculo de los impuestos. Siendo así, si la mercancía no viene asegurada por decisión del comprador-vendedor, pues la aduana te dice, perfecto, si bien es cierto, tú no has querido asegurar tu carga, yo te voy a dar un valor para que lo sumes a este indicador de seguro y poder completar la base imponible. Este factor, que es un porcentaje del valor FOB, como repito, va de una tasa del 0.5% a 2.75% del valor FOB y que evidentemente está en función de la partida arancelaria, ¿no? La subpartida nacional. ¿Cuál fue la otra pregunta? Creo que hay... Sí, sí, en todos los casos se aplica canales de control. Sí, sí, es correcto. Hoy día el procedimiento que ha establecido aduana es un control de carácter aleatorio. Canal rojo, naranja y verde. En unos casos, sí, dependiendo del régimen, es rojo obligatorio. Por ejemplo, cuando una mercancía viene del país, regresa al país luego de un perfeccionamiento pasivo, es decir, mercancía que sale fuera del país para repararse, mantenimiento, y regresa, eso sale a canal rojo obligatorio, mandatorio. Ahí no aplica el control área, no hay canal naranja ni canal verde. Pero en los regímenes generales, llámese importación y exportación definitiva, sí funcionan los tres canales. Correcto, doctor. Y bueno, la última pregunta es la siguiente. Profesor, si la agente de aduana tiene 2 años para conservar los documentos, pero la fiscalización puede darse dentro de los 4 años, ¿qué documentación va a revisar aduanas cuando la agente de aduana haya destruido los documentos luego de los 2 años? Eso pasa algunas veces, ¿no? Fíjese, antes el agente aduanal estaba obligado a guardar documentos por 5 años, ¿sí? Esto hasta la anterior modificación de la 1433, la última modificación de la ley de aduanas. Esto fue reducido a 2. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa dice la actual legislación? Que el agente aduanal está obligado a guardar documentos por el lapso de 2 años, al cabo de los cuales los puede destruir sin necesidad de pedirle permiso a aduanas, ¿ok? No simplemente a los 2 años un día yo lo destruyo. ¿Qué pasa si la aduana, pasado los 2 años, me dice, oye, necesito tales documentos? Y yo le responderé, de acuerdo a la norma número tal, artículo tal, esos documentos ya están destruidos. En todo caso, la aduana, recuerden que la aduana también tiene la información, porque cuando la agente aduana transmite la declaración de aduana, hoy día se transmite, ya no se entrega papeles a la aduana, ¿verdad? Esa información en forma digital también ya la tiene la aduana, ¿no? Que es la misma que yo le daría. Porque recuerden que hoy en día los agentes aduanales ya no guardamos, ya no archivamos documentos físicos. Todos son documentos virtuales. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Los autores de las preguntas también le agradecen su amable respuesta. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Esperamos poder contar con su persona en otras oportunidades. Realmente ha sido una ponencia muy didáctica y ha sido todo un honor contar con usted en esta clase inaugural del Diplomado de Derecho Tributario. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y siempre, como yo digo, el conocimiento siempre está para compartir y luego, la verdad, con mucho gusto. Para mí la docencia es un hobby. Me encanta compartir con lo que uno va ganando en experiencia en esta actividad tan dinámica como es el comercio exterior. A la orden para cualquier consulta adicional que tenga. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente semana. De igual manera. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches con todos. Solo para, chicos, para precisar lo siguiente.